Buenos días. Johanna, buenos días. ¿Me escucha? Sí, profesor, sí lo escucho. Ya, muy bien. Buenos días. Vamos a ingresar a la sesión. Bien, el tema de hoy día en razonamiento verbal corresponde a conectores discursivos. ¿Qué son los conectores? Los conectores son palabras enlace que sirven para poder unir frases, oraciones y estructurar el texto. Veamos. Dice, ¿qué son los textos? Poseen una organización mental y lingüístico. En un texto radica en la coherencia y también radica en la cohesión. El texto debe tener coherencia y cohesión. Entonces, en coherencia debe haber un tema global, tema central y local, relaciones entre las ideas. Y en cohesión debemos tener el aspecto léxico del manejo de las palabras, lo gramatical y los conectores específicamente. Bien, entonces los conectores lógicos también se conocen como marcadores lógicos o conectores discursivos. Tiene varios nombres: marcador textual, conector lógico, conector discursivo o simplemente marcadores textuales. Entonces, ¿qué es? Bien, los conectores lógicos son palabras que permiten unir las ideas al interior de un texto. Son de varios tipos: de secuencia, de adición, de causa, de consecuencia, de finalidad, de equivalencia. ¿Bien? Concepto de conectores o concepto de marcadores textuales, como se llama. Son nexos o enlaces gramaticales que permiten unir o conectar segmentos de un mismo enunciado o enunciado distinto. ¿Qué es un segmento? Es el elemento que se va a unir. No, es la sumatoria, ¿bien? O el siguiente elemento. Actividad. En el siguiente fragmento subraya los conectores presentes. Dice, en efecto, el doctor Vygotsky inspiró a varias generaciones con sus innegables logros académicos y profesionales, el incesante afán por la investigación y la dedicada y responsable entrega a quienes se formaron junto a él y a la universidad que lo produjo. ¿Cuáles son los conectores? Por ejemplo, la A, con, y, por, y, a, y, que. Esos son los conectores. Bien, veamos acá en este gráfico. El concepto de conector o marcador discursivo incluye preposiciones, pronombres relativos, adverbios y conjunciones. O sea, en estas categorías gramaticales voy a encontrar los conectores en preposiciones, en pronombres relativos, en adverbios y conjunciones. Son clases de palabras. Entonces, conjunciones, preposiciones, pronombres relativos y adverbios están los conectores. Unidad, coherencia y cohesión del párrafo. En un texto, llámese texto, párrafo, fragmento, debe haber coherencia y cohesión. La coherencia es la organización de las ideas al interior del texto y la cohesión es el uso correcto de las normas gramaticales en la composición textual. Entonces, coherencia relación que mantiene el párrafo con el eje temático del texto y dentro de él. Cohesión. Todas las oraciones se articulan de forma ordenada y comunican un mismo mensaje. El uso incorrecto de signos de puntuación, conectores, verbos, pronombres, sinónimos rompen la cohesión del párrafo. ¿Bien? Entonces hay que tener cuidado ahí. ¿Qué es la cohesión? Nexos o marcadores oracionales. Los conectores o marcadores textuales son elementos lingüísticos que tienen por finalidad conectar de manera lógica las secuencias de un texto, las relaciones señaladas entre palabras, oraciones y párrafos. Se verifican mediante los llamados enlaces, nexos, partículas, marcadores, conectores, ordenadores del discurso. Bien, relación semántica y conectores. Veamos cuáles son esos conectores. En secuencia, es la sumatoria de un elemento con otro elemento. Entonces, primero,
a continuación, más tarde, luego. Entonces, cuando empiezo a redactar, primero voy a dar la explicación del tema en forma general. A continuación presentaré los conceptos. Más tarde le haré las preguntas a ustedes. Luego les dejaré una tarea. ¿No estoy utilizando conectores? Entonces los conectores de secuencia son primero, a continuación, más tarde, luego. En adición. Adición significa suma. Y, ni, también, asimismo, además, por otro lado, inclusive, hasta por otra parte. El tiempo, antes, antes de qué, con anterioridad, después de qué, más tarde, a continuación. Espaciales, anteriores a, después de, posterior a, delante de, debajo de. En oposición o de antagonía, tenemos pero, sin embargo, sino, no obstante, aunque, más, a pesar de ello. Causa, porque, pues, puesto que, debido a que, en vista de que, ya que, a causa de que, por el hecho de que. Consecuencia. Por lo tanto, por eso, por consiguiente, por ello, en consecuencia, por ende, de modo que, entonces. Ahora, tenemos conectores coordinantes y subordinantes. Los conectores coordinantes pueden ser copulativos, disyuntivas, distributivas, consecutivas y adversativas y explicativas. Ahora, los conectores subordinantes pueden ser completivas, causales, concesivas, condicionales, finales, temporales, modales, consecutivas y comparativas. Entonces, en conectores copulativos que abarcan al margen de coordinantes es la Y, la E y la NI. En disyuntivas tenemos la O, la U, o bien también. Distributivas, bien, bien, ya, ya, hora, hora. No del verbo orar, una oración, no. Hora como una conjunción coordinante. Consecutivas, luego, con que, así pues bien. En adversativas, pero, sino, más, aunque, a pesar de que. Explicativas. O sea, es decir, esto es, por ejemplo, en subordinantes, completivas, que, sí, causales, que, porque, como, pues, dado que, puesto que, concesivas, aunque, por más que, por mucho que, si bien, condicionales, sí, como, cuando, con tal que, con que, finales, que, para qué, a fin de qué, temporales, cuando, mientras que, en cuanto, una vez que, modales, como, según, consecutivas, tan, tal, tanto que, comparativas, más, menos, mejor, peor, que tan, como. Entonces aquí tenemos una serie de conjunciones. Estas palabras son conjunciones. Y acá está su nombre en clases. Y acá está en el rubro de coordinación y en el rubro de subordinación. Entonces, cuando se dice completa las oraciones con los conectores adecuados, tenemos ahí. Primero, limpia tu cuaderno, luego podrás ver la televisión. Primero es básicamente de secuencia. Luego es un conector temporal. Entonces, de letra rojita, de palabra rojita están los conectores. Don Quijote se volvió loco porque leyó muchos libros de caballería. El conector es porque, llámese conector discursivo, conector lógico, marcador textual. Entonces, aquí está demostrado que quien sabe leer bien tendrá más oportunidades en la vida. Por ello, debemos aprender a leer desde pequeños. Veamos otro ejemplo. Sustituir y por el conector más apropiado. Entonces, Rita prepara el almuerzo y su esposo hace el aseo. Entonces cambia, Rita prepara el almuerzo, pero su esposo hace el aseo. Punto. César se puso pesado cuando se tomó los primeros tragos, aunque su esposa se marchó de la fiesta enojada.
O también, por consiguiente, su esposa se marchó de la fiesta enojada. Durante un partido por las eliminatorias al Mundial de Fútbol, unos ríen, pero, otros sufren. Te pedí que me guardaras el secreto, pero se lo contaste a tus amigos. Entonces, he cambiado las Y como conector por otros conectores. Y aquí veamos en el texto. Personajes de leyenda. Dice, según las leyendas, las sirenas eran mujeres pez de gran belleza. Ellas tienen una voz tan melodiosa que hasta los vientos cantaban cuando las escuchaban. Entonces acá, por ejemplo, la que es una conjunción, es un conector. Cuando es un conector temporal. ¿Bien? En el segundo párrafo, dicen que habitaban en las aguas del mar. Allí muchos marineros las vieron actuar con encanto para sorprenderlos y capturarlos. Aquí, por ejemplo, ¿qué? Es una conjunción. Con es una conjunción. Y para es una preposición. Y es una conjunción copulativa. Prosigo en la lectura. En la lectura de los pueblos desde el mundo clásico o la antigüedad se ha concebido la existencia de seres mitológicos con poder insuperable por el hombre. Entre ellos se puede enunciar grifo, esfinge, minotauro, centauro, dragón, sirena, etc. Entonces, en el mundo clásico, las personas convivían con estos seres. Entonces, desde ese punto de vista, no, acá lo que estamos viendo en el texto es el uso de los conectores, que está en letra rojita. Entonces, dice, además existen escritos, además es un conector, pero la ciencia manifiesta que estos seres fueron imaginativos, de fantasía o de lo irreal. Conjunción copulativa, adversativa o. ¿Bien? Entonces, acá lo que está básicamente es en palabra roja están los conectores. Entonces, ¿cuánto utilizamos de conectores cuando producimos, hablamos? Entonces, eso es importante reconocer. Por ejemplo, existen ciertos escritos en reserva de que la sirena existe, no solo en el mar, sino en las cataratas, manantiales, ríos, lagunas, ojos de agua. ¿Bien? Otro ejemplo. Cuando los exploradores se encaminaban a la montaña más alejada, sorpresivamente se escuchó un desgarrador aullido, como de lobos hambrientos. Minutos después se reiteraba con quejas humanas atrás de una colina próxima. Los 4 caballeros caminaban incansablemente, pero aquel queja de sonido desgarrador desanimó la frecuencia de la caminata. Los turistas sentían desanimados y se sentaron en una piedra por encima del camino que ellos transitaban. Para sorpresa de ellos, aparecieron 4 jinetes en briosos corceles, y ellos al observar tomaron ánimo y reiniciaron con la caminata. Al terminar de subir aquella colina divisaron un manto de frondosidad de follaje, como una sábana que hacía un espectáculo artístico para el ojo de los exploradores. La caminata prosiguió. Al bajar a una quebrada próxima y a su término divisaron un apacible río que era oportuno cruzar para llegar al bello espectáculo que era como una especie de regalo en estos parajes solitarios. Entonces, todas las palabras de rojita son conectores o marcadores textuales. Entonces, aquí, nuevamente, los griegos sentaron las bases del conocimiento en las diferentes disciplinas que hoy desarrollamos y manejamos. Ellos en lingüística llegaron a diseñar hasta 5 categorías gramaticales.
mientras estos conocimientos fueron perfeccionados por los romanos en un orden de 5 a 6 clases de palabras o categorías gramaticales. Los habitantes de la península del Hélade tenían fe en el dios Apolo, dios de la sabiduría. Dios de la sabiduría. Por consiguiente, en Delfos estaba construido un ejemplo que era un templo que era administrada por una sacerdotisa. Los augures, oráculos, adivinos asistían al templo con sus preguntas. Los incas desarrollaron un sistema de diseño de acuerdo al escenario geográfico, mas no lograron en lingüística un avance considerable, mientras que ostenta las nociones básicas de lo tradicional. Los conocimientos en las diferentes artes fueron diseñados creativamente que sorprende al turista y al investigador. Hacia el final del siglo pasado, muchos investigadores europeos en el campo de la lingüística estuvieron interesados en una lengua clásica de los primitivos arios dentro del escenario de la India. Corresponde a la lengua del sánscrito, lengua madre del griego y del latín. Esta lengua dio origen al griego y al latín. Entonces, todo lo que son palabras en negrita, en roja, son conectores. Entonces, es tan importante el uso de estos conectores. Sin ellos no podría estructurarse un texto adecuadamente donde exista coherencia y cohesión. Hemos dicho que cuando uno compone el texto, estos conectores me sirven para poder que exista coherencia en un texto, exista cohesión en el texto, puesto que coherencia y cohesión no son iguales. Bien, si comparten en la universidad, de repente, los estudiantes utilizando los conectores en la redacción de sus trabajos de monografías, trabajos de investigación, etc. Bien, entonces veamos otro ejemplo. Ya vimos eso. Entonces, ahora pasemos a la separata en sí. La separata. Profesor, una pregunta. Pregunte. No, ya no, nada, no, tengo una duda, pero ya la hice. Ya, bueno. Entonces, nuestro tema es en conectores discursivos. Los conectores discursivos reciben por nombre, puede ser marcador textual, ¿no? Marcadores de coherencia y cohesión, o simplemente conectores discursivos, ¿no? Entonces, en ese campo de los conectores discursivos voy a también utilizar algunos ejemplos, ¿no? Para poder construir un texto. Bien, entonces ya en la diapositiva hemos visto de que los conectores sirven para unir, enlazar los temas. Entonces, desde ese punto de vista, es importante de que uno tiene que desarrollar en los textos lo que es el campo, ¿no? De estructurar una palabra con cohesión y coherencia. ¿Y qué es coherencia? Coherencia es la organización de las ideas y la cohesión es el conocimiento de la gramática que debo de tenerla a la hora de estructurar un texto. Es de suma importancia el ámbito de este rubro. Entonces, frente a ello, lo que tengo que hacer es leer el texto, utilizar el conector adecuado para una composición y el texto tendrá básicamente una calidad o propiedad. Un texto bien escrito, bien redactado, con el uso correcto de conectores, entonces posee una cualidad bastante clara que el escritor, el autor está manejando las normas de la gramática. Entonces, veamos. 1. Analiza el texto y marca la alternativa con los conectores que lo completen apropiadamente. Dice en el texto, si quieres guardar información en la computadora, primero haz clic en archivo y otro
archivo y otro en guardar como. Espacio, seleccionado el lugar donde se archivará. Se archivará. Finalmente, escribe el nombre del documento. Entonces, ¿cuál es la alternativa que debo de utilizar? Primero, después, finalmente. El conector de acuerdo y el texto está completo. Pasemos a la pregunta 2. A la pregunta 2. Entonces, frente a eso, vamos a ver lo siguiente. A ver, unos segundos, por favor. Unos segundos de permiso. Voy a ver el alimentador de la máquina. Un segundo de espera. Ya, retornamos. Entonces, en los espacios en blanco se ha completado con la palabra primero, después, finalmente. Entonces, esta palabra primero, después, finalmente, son conectores que se han enlazado, digamos, en los textos incompletos. En la oración 2, identifica y completa con los conectores discursivos adecuados para cada oración. Entonces, ahí tenemos lo siguiente. Bien, entonces empezamos a trabajar con ellos. Dice, durante mucho tiempo no pude darme cuenta de lo que había ocurrido. Aunque utilizo el conector aunque en este espacio, ya había recuperado el sentido. En B, el acta es una relación escrita en la que se deja constancia, de las materias tratadas, Además de los acuerdos formados en una reunión. Entonces, en el primer espacio he utilizado la palabra aunque, en el segundo espacio he utilizado la palabra además. En C, se esforzó más que nunca. Sin embargo, aquí utilizo la palabra sin embargo, la frase sin embargo, denota acá, se esforzó más que nunca. Sin embargo, no logró su cometido. En D, escucha atentamente lo que te diré. A fin de que, aquí debo completar la frase, a fin de que realices más rápido el trabajo. Comenzó a estudiar Derecho, pero en este espacio debo utilizar el conector pero. Pronto dejó sus estudios y regresó a Moscú. 3. Selecciona y subraya los conectores adversativos presentes en el texto. Dice, los granjeros lo habían intentado prácticamente todo contra las aves, desde el uso de fuegos artificiales hasta espantapájaros o incluso armas de fuego,
pero nada demostró ser tan eficaz como los gatos. Ellos los dominaban jocosamente como la nueva arma secreta. Bien, entonces, si acá me dice selecciona y subraya los conectores adversativos presentes, el conector adversativo corresponde a pero. Adversativo es oposición. Oposición. Entonces, tenemos presente lo siguiente. Prosigo. Entonces, en el texto, la palabra pero es un conector adversativo. ¿Qué es un conector adversativo? Porque es de oposición. Si leemos acá, los granjeros lo habían intentado prácticamente todo contra las aves, desde el uso de fuegos artificiales, hasta espantapájaros o incluso armas de fuego. Pero nada demostró ser tan eficaz como los gatos. La oposición está en los instrumentos utilizados y los gatos contradecían eso, ¿no? Entonces, como los gatos, ellos los denominaban jocosamente como la nueva arma secreta. Entre el conector adversativo solamente espero, subrayo y resalto. 4. Analiza las oraciones, luego discrimina y marca la alternativa con los conectores que las competen. Analiza las oraciones, luego discrimina y marca las alternativas con los conectores que las competen. Dice, la contaminación ambiental es cada día más alarmante. Pero, utilizo la palabra pero en este espacio, pero nada se hace por combatirla. Nada se hace por combatirla. Ya que, en este espacio utilizo ya que esta sociedad es individualista. Ya que esta sociedad es individualista. Entonces, utilizo pero y ya que. Entonces, la alternativa C es la adecuada en el uso de completar los espacios en blanco. Ahora, en el siguiente texto, nadie quisiera experimentar la soledad. Sin embargo, en este espacio agrego, sin embargo, en este mundo oscuro, en este mundo absurdo, existen personas que, por alguna razón de orden psicológico, desean vivir sin amigos. Desean vivir sin amigos. Entonces, el conector que estoy utilizando es de la alternativa A, sin embargo. Sin embargo. Ahora proseguimos con el siguiente ejercicio. Utiliza y escribe los conectores pertinentes para darle cohesión al texto. Origen de Facebook. Bien. Facebook es una red social creada por Mark Zuckerberg, junto con Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Morse. Al principio, aquí debo utilizar el conector al principio, era un sitio solo para estudiantes de la Universidad Harvard. Aquí debo utilizar el conector luego. Se dio libre acceso a cualquier persona que contara con un correo electrónico. Entonces, en el primer espacio completo al principio y en el segundo espacio completo con luego.
Ejercicio 6. Analiza y completa las oraciones tomando en cuenta los conectores usados. A ver, unos segundos para poder rescatar el texto. Ya, ahí estamos. El ejercicio 6 analiza y completa las oraciones tomando en cuenta los conectores usados, ¿no? Hay que fijarse en las etiquetas de control de productos que compramos, especialmente si serán usados por niños, pues, entonces el conector, pues, es una forma de cuidar nuestra salud. Entonces, este es un conector. Lo completamos con la frase. Analice y completa las oraciones tomando en cuenta los conectores usados, pues es una forma de cuidar nuestra salud. B. El grosor y la calidad de la mina de los lápices de colores son importantes a la hora de comprar estos productos porque son productos contaminantes. Los lápices de color son productos contaminantes que afectan al niño. Productos contaminantes que afectan al niño. Ahora, en C, los adultos muchas veces critican el comportamiento de los adolescentes. Sin embargo, el comportamiento de ellos fue en otra época. El comportamiento de ellos fue en otra época, que es cambiante. En D, todos los días se entrena 4 horas en la mañana y otras 4 en la tarde. Este sacrificio vale la pena, pues la constancia y el entrenamiento lo orientará al éxito. Pues la constancia y el entrenamiento lo orientará al éxito. Luego, las mariposas se exponen a muchos peligros. Las mariposas se exponen a muchos peligros. Cuando son larvas, muchas personas las matan. Y cuando son pulpas, están quietas sin poder defenderse. En favor del ecosistema podríamos, por lo tanto, debe haber un tratamiento a favor de las mariposas. Por lo tanto, debe haber un tratamiento a favor de las mariposas. Bien, con esto finalizo la sala y en la hora de asesoramiento voy a completar el desarrollo de los ejercicios. Zoe, ¿me escucha? Zoe, ¿me escucha? Johanna, ¿me escucha? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces voy a cerrar la sala y en la hora de asesoramiento ya voy a completar el ejercicio. Muy bien. Hasta el día de mañana.